Pero es interesante pensar, digamos, porque decís, bueno, la vida se organiza en niveles crecientes de complejidad y desde la teoría de la evolución, desde la ciencia, desde un paradigma mecanicista, no admitimos las explicaciones teleológicas. ¿Sí? O sea, no es que la vida tiene un sentido y el mundo tiene un fin y las especies evolucionan hacia algo mejor. O sea, no hay una direccionalidad en todo esto. El universo es un lugar oscuro y frío y caótico. Entonces, si descartamos todo este tipo de cosas y de leyes deterministas, ¿cómo podemos empezar a explicar tanta complejidad y tanta diversidad? ¿No? La diversidad la podemos explicar más sencillamente por la teoría de la evolución, pero la complejidad, ¿por qué no se habría quedado? ¿Por qué vieron que la evolución justamente en realidad, uno de los aspectos es que lo que fuerza al desarrollo de nuevas especies son los cambios ambientales, o sea, el ambiente nos obliga a cambiar. En ambientes estables, la variación necesaria es menor, en ambientes más complejos, la variación necesaria es mayor. Eso es lo único, pero no necesariamente eso hace que la organización sea más compleja, porque sea más variada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, los líquenes y las algas existen hace miles de millones de años en la misma forma porque sus ambientes se han permanecido estables todo este tiempo y no necesitan cambiar. Entonces, buscar una explicación y esto sale también de las cuestiones de Prigogine que yo les contaba, de la química y la matemática, de que hay tener ciertas fórmulas inclusive que son justamente con todo el tema de la teoría del caos y todo lo demás, tenés ciertas formas que son caóticas, pero cada tanto encuentran momentos o lugares donde se genera justamente una estabilidad, se genera una organización en ese caos. ¿Sí? Entonces es como, era la ley de la termodinámica, de que todo va hacia el caos, la segunda ley de la termodinámica es que todo tiende a irse al carajo, brevemente, ¿no? Como que nunca se vuelve a un estado anterior, ¿sí? En cambio, lo que sí se ve es que el universo va siempre hacia una desorganización. Entonces es muy difícil explicar cómo entonces existen procesos organizados si todo se está desorganizando. Entonces, justamente, bueno, este concepto de autopoiesis o de autogeneración que tiene que ver con esto, me parece que es un concepto interesante para pensar cómo podemos pensar justamente algo tan complicado como la mente y la relación entre la mente y el cerebro. Así que era introductorio, pero espero que les haya servido como, por lo menos para plantearse algún tipo de pregunta. ¿Les sirvió para eso? ¿Les gustó? ¿Lo leyeron? ¿Les interesó? ¿No les interesó? Sí, profe, a mí la verdad que me interesó. El texto también está bueno porque es de lectura simple, o sea que fue fácil y nada, y complementó mucho la clase, así que también está bueno. El libro se lo pueden bajar por internet de Humberto Maturana. Yo lo leí cuando estaba en segundo o tercer año y en ese momento me partió la cabeza. Ahora me parece un poco, pero por ahí a ustedes les puede. Es interesante porque empieza justamente explicándote cómo se puede autoorganizar una célula. Entonces, bueno, como una célula se puede autoorganizar en una cosa más compleja, empieza a hablar de los organismos, empieza a hablar de los individuos y termina explicando cómo se puede una sociedad autoorganizarse. Y es interesante. Bien, ¿alguna otra pregunta, aclaración, duda, comentario? Ahí me dice Almu que estuvieron esperando. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Bueno, está todo bastante claro con el tema del cronograma, síganlo, excepto eso de las fechas, el tema de los parciales. Los parciales, la idea es, la vida está muy complicada últimamente como para andar complicándosela más. Así que los parciales son principalmente controles de lectura y el trabajo práctico es algo sencillo que tiene que ver con esto de, yo siempre insisto en lo mismo en todas las materias que yo doy. Buscar un interés personal, que si no podemos relacionar algo, si ustedes están estudiando psicología porque les gusta y no pueden encontrar algo de interés personal para relacionar con las materias que están haciendo, van a parir en una cursada y piensen si no quieren otra carrera. Si no, busquen la vuelta para encontrar algo que les guste de esto.
aunque lo tengan que soportar también un poco, ¿no? Sin más preámbulos, voy a empezar a presentarles entonces la segunda clase, o sea, la tercera sería, que tiene que ver justamente con clase 2. A ver si me la abre directamente. Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, voy a empezar entonces con la clase 2. Les voy a compartir pantalla. Ahí díganme si ven la ventana. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Sí. Bien. El anillado para el que prefieran papel ya está ahí en Gorriti73, donde les dije, en copiado Z. Bueno, verán que justamente es procesos psicológicos básicos, uno, qué sé yo, ya vimos un poco los primeros, el de Maturana que habíamos hablado, ya lo vimos, el de García Alvea, que ya lo explicó hoy Almu, que es el tema de la modalidad de la mente de Fodor, que es este texto de acá, Fodor y la moralidad de la mente, 20 años después. Parece que me equivoqué y puse otro texto. Bueno, no importa, eso después lo chequeo también. Cualquier cosa les aviso. Y ahora vamos a hablar también vamos a ver cuestiones de conceptos básicos, ¿sí? Vamos a trabajar justamente con este texto, cómo el cerebro da lugar a la mente, que me parece que es el tema crucial. Vamos a hablar justamente de los antecedentes históricos del estudio de la mente, ¿sí? No sé si alguien se quería sumar y no lo estoy viendo. Bueno, quiero sumar. Vamos a ver algunos antecedentes históricos del estudio de la mente, que todas estas cosas ya la vieron seguramente en Historia de Psicología Científica. Vamos a ver conceptos básicos, justamente los métodos de investigación en psicología cognitiva, y vamos a discutir un poquitito respecto a la relación entre mente y cuerpo. La bibliografía, como les dije, es Smith y Coslin, procesos cognitivos básicos, modelos y bases neurales, ¿no? El capítulo 1. Bien. Primero van a encontrar que es muy didáctico el libro, es bastante tipo manual también. Entonces, estamos hablando de la mente. Y siempre la mente ha sido un tema difícil de abordar. Entonces empieza muy brevemente con qué podemos entender como actividad mental o como cognición. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la cognición? Bueno, ¿lo han visto en otras materias? Profe, ¿no es la capacidad de conocer del ser humano o algo así? Bien, desde el punto de vista cognoscitivo tiene que ver con la capacidad de conocer, exactamente, muy bien, ese es el término más común. Pero acá, en general, nos vamos a referir principalmente a la cognición como todos los procesamientos que nosotros realizamos con aquellas representaciones que dan cuenta del mundo, ya sea este mundo interno o externo. ¿Se entiende? O sea, son todos los procesos que yo hago, ¿sí? Sobre lo que yo entiendo del mundo, sobre lo que conozco, si se quiere, ¿sí? El proceso de conocer es un mismo proceso que es cognitivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, o sea, muchos procesos que vamos a llamar cognición tienen que ver con conocer, pero tienen que ver también, por ejemplo, con la toma de decisiones, con la toma de conciencia, con la interpretación, ¿sí? La interpretación justamente interna o transformación de información almacenada o entrante, agregaría yo, y que la cognición ocurre cuando se obtienen implicaciones o asociaciones a partir de una observación, un hecho, un acontecimiento. Son todos los procesos que nosotros hacemos con ese objeto de conocimiento que podemos llamar, la palabra clave de las materias que tiene que ver con psicología cognitiva es representaciones. Son los procesos que aplicamos sobre las representaciones.
Si una representación mental, lo vamos a hablar más adelante, probablemente ya lo vieron en semiótica, pero una representación mental es algo que justamente viene en lugar de un objeto que no está, ¿no? De un objeto faltante. Si yo digo elefante, todos pensamos en un elefante, acá no hay ningún elefante, pero todos nos podemos representar un elefante. Algunos lo representarán de una manera más visual, se lo imaginan, y otros lo representarán de una manera más verbal y dirán, es un animal grande. Y si alguno tuvo la experiencia de haber montado en un elefante, recordará la textura, pero no verá, digamos, pero ese elefante está en su cabeza, digamos, y justamente esa es una representación. Cuando yo les digo piensen en un elefante, lo que hacen es un proceso mental que es la evocación de un recuerdo en este caso. Eso es todo lo que vamos a llamar cognición. Imaginar, recordar, tomar decisiones, etc. Hablando un poco de la reseña histórica del punto actual en que estamos, de cómo nosotros hoy estudiamos a la mente, obviamente que la pregunta sobre la mente es una pregunta ancestral, desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, digamos, y esto ya lo trabajaron en filosofía, así que, y en historia de psicología científica esto lo ven, así que no me voy a detener, pero justamente la filosofía se pregunta justamente cómo conocemos, qué es la mente, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos de ahí para arriba. Y justamente el problema que tiene la filosofía desde el punto de vista científico justo es que utiliza la lógica y utiliza el razonamiento y parte de premisas para sacar diferentes conclusiones y argumenta aquellas cuestiones que son verosímiles. ¿Qué significa que sean verosímiles? Que sean plausibles, que puedan pasar, que pueda ser así. Pero en realidad, al no haber tope de la realidad, no puedo tener evidencias respecto de algunas afirmaciones, ¿sí? Como por ejemplo la teoría de la caverna de Platón. Sí, es muy linda la teoría de la caverna de Platón, pero en ningún lugar hay evidencias, ¿sí? Respecto de eso. Y la filosofía, por su naturaleza misma, no se molesta en buscar evidencias. En cambio, justamente la ciencia tiene métodos específicos para generar datos, que esos datos van a ser los que me van a servir a mí como para evidencias para soportar o no soportar diferentes interpretaciones respecto, en este caso, a la mente humana. Hasta acá estamos, ¿no? Bien. Entonces, ustedes ya saben que dentro de la psicología, lo que sería la psicología científica, comienza con el laboratorio de Wundt, ¿sí? En 1879, en Leipzig, Alemania. Y justamente él va a decir que viene un poco de la fisión entre la filosofía de la época y la psicofísica, o la biología. Wundt había sido ayudante de Fechner en el laboratorio de psicofísica, y mucho de lo que parte de los procesos cognitivos del estudio de la psicología cognitiva actual en realidad tiene sus raíces en estos trabajos más de psicofísica, originales de Wundt, de Weber y de Fechner principalmente, ¿no? La ley de Weber, la ley de Fechner, que ya lo vimos esto en historia de psicología. Sí, esto de que hay una relación algorítmica entre la percepción, o sea, la conciencia de la percepción y las características reales. Lo importante principalmente es que Wundt propone una cantidad de métodos objetivos para evaluar justamente la actividad mental, ¿sí? Métodos objetivos como, por ejemplo, que en realidad no son de Wundt, sino principalmente son de Weber y de Fechner, pero las diferencias mínimas significativas, que era la capacidad de discriminar, digamos, entre dos estímulos, cuál es la diferencia mínima que yo puedo discriminar, el error medio, la medición de los tiempos de reacción, ¿sí? Todas estas fueron las primeras herramientas que se utilizaron y que hoy, perfeccionadas, se siguen utilizando. El taquiroscopio, ¿sí? Presentar una imagen visual muy rápidamente y preguntarle a la persona que vio. Entonces eso me permite estudiar cómo organiza esa actividad perceptual, ¿sí? Todas estas técnicas son el principal legado de Wundt, además de un programa de psicología en las universidades y un montón de doctores en psicología que permitieron que las carreras de psicología proliferen, digamos, por todo el mundo, ¿sí? Justamente el objeto de estudio para Wundt de la psicología era la conciencia, principalmente el contenido de la conciencia y cómo ésta se organiza, ¿sí? Él pensaba que se podía descomponer los contenidos de la conciencia en los elementos principales, justamente las sensaciones,
y después, describiendo las leyes organizativas, poder encontrar justamente las reglas de organización de la conciencia. Profe, Sí. disculpame que lo interrumpa. Creo que una compañera está queriendo entrar y no la está aceptando, me parece. Porque estoy ya... Sí, no la podés ver. Ahí está, lo admití. Ahí va. Esto ya lo vieron, ¿no? Lo de Wundt, estamos de acuerdo. ¿No? Sí, sí, lo vimos. Lo tienen más o menos claro. Bueno, se sigue sumando gente al baile tarde. Bueno, entonces, ¿qué pasó justamente? ¿Se acuerdan todo esto de la introspección? Como, bueno, ¿cómo podemos acceder a la conciencia? Simplemente mirándonos a nosotros mismos. Pero esta introspección era muy sesgada y sobre todo en el laboratorio de Wundt, donde se pedían específicas respuestas, entrenaba a los sujetos, todos decían más o menos lo que Wundt quería escuchar. Entonces, de alguna manera, la introspección se desacreditó, y se desacreditó en parte también por una discusión del pensamiento sin imágenes entre la escuela de Wurzburgo y la escuela de Leipzig, ¿sí? de la psicología alemana. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Bien. Por otro lado, tenemos en Estados Unidos justamente al funcionalismo de William James, que trata de entender el valor adaptativo de la conducta. Y va a hablar un poco de la conducta inteligente, el pragmatismo, etcétera, que tiene que ver justamente que si la mente evolucionó, los procesos mentales evolucionaron, es porque ofrecen algún tipo de ventaja. Entonces se dedica mucho al estudio de la inteligencia. Y el funcionalismo, principalmente a través de Hugo Mustenberg, que fue uno de los discípulos de William James, va cada vez centrándose más en la acción que en la cognición, y en un momento, digamos, parten todas estas teorías del arco reflejo, justamente, en un momento va dejando de lado un poco a la introspección y al sujeto y da un poco también el paso al conductismo, porque el conductismo, todos se ponen como revolucionarios, ¿no? El conductismo se pone como una revolución en contra de la psicología de la mente, pero ya Wundt estudió justamente con Hugo Mustenberg, que fue discípulo de James, y ya estaba desacreditada la introspección y ya se estaba empezando a ver el tema de focalizarse en la conducta. Simplemente Wundt fue mucho más allá y extremó, digamos, este proyecto de investigación. Pero en realidad, después de 20, 30 años de estudio de psicología, desde 1880 a 1910, realmente los libros de psicología de la época son un bodrio, son listas de sensaciones y de cómo se organizan estas sensaciones, y no tenía realmente una organización interesante y no tenía nada muy fuerte. Más allá de los resultados de la psicofísica, que inclusive eran anteriores a tiene pequeñas perlitas como los estudios de Ebbinghaus sobre memoria, etcétera, pero en realidad no tenía una visión muy aplicada y era más que nada una cuestión académica muy cercana a la filosofía. Entonces el conductismo reacciona ante esto y dice, bueno, tenemos que hacer algo que sirva para algo. Y justamente dice Watson, vamos a concentrarnos en lo observable, los estímulos, las respuestas y sus consecuencias, ¿sí? Entonces vamos a hablar no de la mente, sino que vamos a hablar de la conducta. Que estudia la psicología ya no el alma, ya no la mente, ya no la conciencia, sino las conductas, ¿sí? Y cómo puedo justamente favorecer o impedir ciertas conductas. El problema principal que tiene es que es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa el condicionamiento. Realmente es una herramienta muy poderosa que se ve, una de las cuestiones fuertes que tiene es que la vemos en casi todos los reinos de la naturaleza. O sea, es un mecanismo que lo tienen las algas, no sé las algas, pero los organismos unicelulares, las amebas, las esponjas, los caracoles, las ratas y los seres humanos. Entonces es un proceso de condicionamiento que se llama que fue conservado. O sea, es un proceso cognitivo, porque es cognitivo, que fue conservado durante la evolución. Lo que nos está hablando de que es un proceso muy importante desde el punto de vista de la adaptación
O sea, es una forma de adaptación rápida de los organismos a entornos cambiantes, por eso fue favorecido. Y esto le da realmente un peso importante al condicionamiento y de hecho muchos de los avances en neurociencia tienen que ver justamente con esta otra cosa, que al ser tan riguroso las definiciones de estímulos y respuestas y todo lo demás, permiten hacer investigaciones cada vez más rigurosas y, por ejemplo, el premio Nobel de Candel respecto de las bases biológicas de la memoria, o sea, cómo el cerebro almacena la memoria, que eso se sabe, que es a través de segundos mensajeros, que leen una parte del ADN, que genera proteínas, ese descubrimiento fue utilizando un protocolo de condicionamiento operante. No, condicionamiento clásico, ni siquiera operante. Un protocolo de condicionamiento clásico, aunque se le da una babosa, se le hace una descarga eléctrica y se analizó los pasos moleculares de cómo se generaba ese aprendizaje y así se describió la memoria y el señor sacó un premio Nobel con una herramienta, como yo les digo, tosca, es como un martillo, es como una masa, digamos, una herramienta tosca. No es tan sutil, pero súper hiperpoderosa. ¿Sí? Con una masa podemos romper una pared, básicamente. Pero justamente las conductas más complejas se quedan muy corto para explicarlo, ¿sí? Como el lenguaje, la sociedad, la moral, etc. Que son en realidad los temas picantes del ser humano. Entonces, sin embargo, al ser muy efectivo prácticamente el conductismo, y sobre todo al tener resultados, se hace la psicología dominante del siglo XX. Obviamente, no estoy hablando del psicoanálisis porque siempre estamos hablando de lo que tiene que ver más con psicología científica, la psicología que era dentro de las academias, dentro de las universidades. El psicoanálisis acá en Argentina proliferó en las universidades por cuestiones históricas que también deberían ver en historia de psicología científica, pero en realidad, en términos generales, las universidades están más abocadas a investigación y el psicoanálisis nunca quiso hacer investigación en términos científicos, entonces nunca se terminó de insertar en el mundo académico. Queda así como un tipo de psicoterapia y se toman aportes del psicoanálisis en la investigación académica, inclusive en el cognitismo, pero no es una corriente científica no es una rama científica de la psicología. Entonces, estábamos a mitad del siglo XX con el famoso modelo de la caja negra, donde hay estímulos, pasa algo ahí en el medio, que vagamente lo vamos a llamar las asociaciones para el conductismo, ¿sí? Un estímulo se asocia a otro estímulo, si es un condicionamiento pavloviano, o se asocia a una consecuencia, y se genera una respuesta. Pero ya mismo el término crucial, que es el que yo les digo, que es representación, está faltando y aparece ya rápido en la década del 60. Bien, entonces, estas limitaciones del conductismo, de explicar las conductas complejas y haberse vuelto también muy enroscado, más la aparición de la computadora como un modelo, ¿sí? Porque de repente cuando aparece la computadora y se podían programar computadoras para que realicen tareas y podíamos escribir algoritmos para que se comporten de manera inteligente, o sea, con una conducta dirigida a metas, era como decir, bueno, le estamos negando la inteligencia al ser humano, porque estamos diciendo que todo lo que hace es por aprendizaje, estímulo y respuesta, pero por otro lado, estamos diciendo que las computadoras tienen conductas inteligentes, tienen conductas dirigidas a metas, se reorganizan conductualmente en función al input que van recibiendo, y eso lo hacen a través de cambios en estados internos de su programación. Inclusive empezamos a discutir si puede o no puede una máquina ser consciente, qué es ser consciente, al mismo tiempo que estamos diciendo la conciencia no existe, o la conciencia es un reflejo, la conciencia es un fenómeno, el lenguaje es conducta muda, o sea, entonces de repente las computadoras te dicen, si estamos casi teniendo un modelo de cognición superior en las computadoras que en los seres humanos. Revisemos cómo estamos estudiando al ser humano, ¿sí? A esto sumado también el aporte principal de Chomsky, justamente con su gramática generativa, que tiene que ver con una discusión con Skinner respecto del desarrollo del lenguaje, ¿sí? No voy a entrar en esa discusión porque es muy larga, pero en términos generales, Skinner trataba de explicar el lenguaje a través de justamente estos procesos de asociación. Si yo te señalo el lápiz y te digo lápiz, 1, 2, 3, 4 veces, a la larga vos terminás aprendiendo
la relación entre lápiz y el lápiz, digamos, entre la palabra lápiz, el representante, digamos, o el significante y el significado. Que estaba bien para el aprendizaje de palabras y para el aprendizaje del léxico, pero cómo incorporamos las normas del lenguaje, las normas gramaticales, sintácticas, semánticas. Este aspecto del lenguaje no podía ser explicado a través de simplemente asociación. ¿Por qué? Porque justamente cuando un niño aprende una regla semántica, como por ejemplo, para poner el pasado de la primera persona, qué sé yo, de amar, es amé. Entonces, aunque el chico, y por ahí escuchó que, qué sé yo, amar amé, pero nunca escuchó el pasado de saltar, y sin embargo él puede decir salté. E inclusive cuando es un verbo irregular, cometen el famoso error gramatical que es común en los niños de 3, 4 años, no me sale ahora, pero... Andé. Andé, tal cual, andé. ¿Qué está pasando ahí? El chico adquirió una regla y está utilizando esa regla para generar nuevo conocimiento. Y esto no se explica por aprendizaje, porque el pibe no aprendió cada palabra independientemente. Entonces acá comienza el gran debate respecto del lenguaje entre Chomsky y Skinner. Esperen un segundito, Denme un segundito nomás. Perdón, chicos, entonces, bueno, justamente entonces, acá no voy a explicar tampoco la gramática generativa de Chomsky, pero tiene que ver con esto la discusión. Después se descubren también las áreas del lenguaje. Entonces, Chomsky justamente plantea que hay un módulo innato del procesamiento del lenguaje. Sumado a esto, el descubrimiento de las áreas de Wernicke y de Broca, que son áreas cerebrales que procesan justamente la producción y el entendimiento del lenguaje, dicen, espera, hay un área en el cerebro que se encarga del lenguaje. Este tipo dice que es un módulo general, aporta esta evidencia. Y las evidencias son que nosotros, aunque no entendamos, si yo invento cualquier frase, le digo, Caranchingi, Marangangengo, Logorengue. Cualquier cosa digo. Pero entendemos que Caranchingi es un sujeto, ¿sí? Que lorongongueó, que no significa nada, pero entendemos que esa es una acción y entendemos que el otro es un objeto directo. Entonces, este tipo de estructuras gramaticales del lenguaje se repiten y en realidad esa estructura gramatical precede al lenguaje. Entonces, de alguna manera, esto no puede ser explicado por aprendizaje. Ese es el otro gran argumento chomskiano. ¿Se entiende, digamos? Que son todas las cosas que no puede explicar el conductismo. Entonces, bueno, en función de todo ese tipo de cosas, se empieza a hacer un giro del enfoque donde empezamos nuevamente a preguntar respecto, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de la mente más allá del estímulo y la respuesta, ¿no? El lenguaje, las representaciones se convierten un poquitito ahí en los pioneros y arranca la primera revolución cognitiva. ¿Sí? Ahora, un error o un descuido por ahí de los primeros cognitivistas tiene que ver justamente con haber dejado un poco de lado la biología, por esto de asociarse tanto al tema de las computadoras, y el uso de lo que hoy ya no hay tanto acuerdo, sigue habiendo cierto acuerdo, se sigue utilizando, pero ya empieza a desarmarse este concepto, que es la famosa metáfora computacional, ¿sí? ¿Qué significa? Que la mente es como el software de una computadora, ¿sí? Estamos cansados de escuchar esta comparación, y si bien es útil, realmente tiene ciertos problemas, ¿no? Una de las cuestiones que empiezan a salir, sobre todo a partir de la década del 70, 60, con la psicobiología de Wilson,
cuando la etología se acerca, la etología es la rama que estudia la conducta animal, que tenía ciertos aspectos similares al conductismo, porque tomaba estas cuestiones de estímulo-respuesta, pero trabajaba más con el concepto de instinto, y también más en la situación ecológica de los animales, y desde la perspectiva evolutiva. Se acerca a la psicobiología justamente con la psicobiología de Wilson, juntar un poco con la etología cognitiva en la década del 80, ahí se empieza como a poner más en perspectiva de que no podemos separar la mente del cerebro, y yo me animo a decir del cuerpo y del ecosistema en el cual estoy metido. O sea, mi mente también representa todas esas cuestiones de las que yo estoy hablando, ¿no? Y bueno, no voy a admitir a nadie más, me parece. Ya me interrumpen más. Entonces, justamente, dentro de esta metáfora computacional, para entenderlo, y para entender también y discutir algo que Almu estuvo hablando, que tiene que ver con si la mente es un gran procesador central, que es una discusión dentro del conductismo que fue en su momento, y que fue también uno de los problemas con el conductismo no admitía la existencia de un procesador central. O sea, la información, las asociaciones eran entre justamente estímulos-respuestas y era periférico. No había un controlador central, un lugar que junte toda la información, digamos, tome la decisión y realice la conducta. Esta idea de procesador central, que es fundamental en las computadoras, no existía, y bueno, justamente los primeros cognitivistas plantean esta idea de un procesador central. Otra posibilidad es que justamente en realidad tenemos muchos procesadores que procesan diferentes tipos de información específica, y que igual de modo esa información es integrada, pero por otro lado pueden tomar respuestas independientes de la integración, que justamente tiene que ver con esto de que muchas veces nosotros tomamos decisiones, creamos conductas antes de ser conscientes de esto. Hay muchísimos estudios que muestran que se puede predecir por la actividad cerebral la decisión que va a tomar una persona, independientemente de que la persona sepa o no sepa qué es lo que va a hacer. O sea, yo puedo predecir lo que la persona va a hacer. ¿Por qué? Porque parece que hay respuestas que están automatizadas. Y acá justamente el libro me parece que no lo explica muy bien, pero se los explico, va a quedar claro. Y es como cuando yo tengo una computadora y tengo una función, o sea, tengo un programa que lo puedo correr y puede hacer que ese programa, digamos, haga algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vieron la cámara de la compu, pónganle que la cámara de la compu, imagínense que yo tengo un botoncito que es programable, que tengo que apagar o prender la cámara de la compu, como sucede generalmente. Ahora, por otro lado, yo tengo un chip que maneja independientemente la computadora y que maneja independientemente la cámara de la computadora, ¿sí? Eso es parte del hardware, está metido adentro ya del hardware directamente. ¿Por qué? Porque es una parte independiente y fundamental que es necesario que la maneje. Entonces yo tengo dos formas de controlarlo, puedo apagar y prender desde los botoncitos de la compu o puedo apagar y prender desde el software. ¿Se entiende? Tengo un chip que controla algo en particular. Yo podría eliminar el control cognitivo y podría simplemente apagar y prender, desinstalo ese programa, digamos, pero la cámara puede seguir funcionando si yo la apago o la prendo directamente. ¿Se entiende más o menos la comparación que estoy haciendo? Entonces, de la misma manera, si algún proceso cognitivo, es la lógica, ha traído a los milenios diferentes ventajas adaptativas, es posible que no solamente ese aspecto mental quede liberado a los procesos de información, a los procesamientos de información, sino que además esté como built-in, como que en el cerebro mismo se hayan conservado ciertos aspectos relacionados a la cognición. Y existe bastante, hay muchas sugerencias de evidencias en este favor, y estamos hablando igual de cuestiones muy genéticas, moleculares. Esta es una pregunta que siempre se le hace, yo la hacía en Historia de la Psicología Científica, pero es como cuando se le pregunta a los alumnos si determinadas características de personalidad, a ver,
que preguntamos, digamos. ¿Ustedes creen que hay determinadas características de personalidad que pueden estar determinadas genéticamente? Influidas. Hay características psicológicas. ¿Existen características conductuales que estén relacionadas con variaciones genéticas individuales? Es genial, porque cuando tú le decimos si la genética puede determinar una enfermedad, todos decimos que sí. Pero cuando decimos, ¿puede la genética estar relacionada con algún aspecto cognitivo, mental o psicológico? La gente entra a dudar. Como que no estamos muy de acuerdo, no nos gusta esa idea. ¿No? Es que en realidad venimos con este modelo del aprendizaje. Quieras o no, es un modelo conductista el pensar que el ambiente es todo. Bueno, justamente existen un montón de evidencias que muestran cómo diferentes variaciones genéticas pueden inclusive generar sesgos cognitivos distintos, estilos cognitivos distintos, formas de procesar la información distintas, formas bueno, tiene una influencia sobre la conducta. Ahora, no la determina, como tampoco la determina el ambiente. O sea, son todos un montón de aspectos que van desde lo cultural, lo ambiental, lo biológico, lo hormonal, lo que comí, lo que como generalmente, la dieta y obviamente la genética. Pero a ver, fíjense cómo la genética está metida en toda. Por ejemplo, el número de papilas que yo tengo en la lengua, ¿sí?, va a determinar cómo yo percibo los sabores. Entonces, la saturación que yo tenga de dulces o salados, y esto es muy heredado de mi madre, ¿sí? De mi madre, de su madre, de vuestras madres. Entonces, el número de papilas gustativas determina, de alguna manera, determina el punto de que limita mi forma de percibir los sabores. Entonces, si yo soy un diabético porque me la paso comiendo dulce de leche y helado, y tomo gaseosa porque necesito esa saturación de dulce, ay, es culpa de mi genética. No, no es culpa ni una cosa ni la otra. Pero obviamente vas a tener una predisposición conductual hacia alimentarte de cierta manera, de la cual uno no tiene nada que ver. Entonces, si vos lo querés explicar solo desde el aprendizaje, decís, no, lo que pasa es que de chiquitito tomaba gaseosa y eso era reforzante. Bueno, pero ¿por qué para algunos la gaseosa es tan reforzante y para otros el salamín es tan reforzante? ¿Se entiende? Y cómo esto, al estar en un nivel tan básico, como el número de papilas gustativas que yo tengo, es tan difícil de asumir como que realmente tiene una influencia sobre la conducta. ¿Por qué? Porque uno quiere pensar que está en control de las cosas. Pero lo que vamos a ver justamente es que no. Es esto que veíamos la clase pasada. Uno no está todo el tiempo viendo que no ve. ¿Sí? Pero bueno, somos psicólogos, tenemos que mirar donde nadie mira, ver donde nadie ve, dentro de la conducta y de la mente humana. En otras cosas no. En otras cosas nos quedamos con el saber popular. Hasta acá me siguen. Entonces, Profe, sí. ¿se podría decir que solo una pequeña parte de la conducta está determinada entonces por el aprendizaje a través, por ejemplo, de nuestros padres? No me quiero meter en terreno pantanoso. No sé si se puede hablar de porcentajes de la conducta y... O sea, no sé si se puede... Pero eso es lo que vos te referías, o Sí, más genética. sí, que tenemos una conducta determinada, tenemos una conducta X, y esa conducta va a tener un montón de determinantes, de cosas que influyen a que esa conducta suceda o haya sucedido, entre los cuales cada uno va a tener un peso específico. Ninguno va a ser el 100% responsable. Ahora, la conducta es todo. La conducta es todo. Es lo que yo pienso, es lo que siento, es lo que hago, es que respiro, es que como, es que pienso, es que escribo papers en inglés, ¿sí? O sea, cosas muy básicas que hacemos todos, vamos al baño, nos lavamos los dientes, y cosas complejas que solamente algunos pueden hacer porque requieren un aprendizaje y una coordinación fina. Ahora, pensar que toda esa gama gigante de conductas
tienen las mismas influencias en porcentaje de culpa, digamos, en porcentaje de efectos del aprendizaje, lo innato y todo lo demás, para mí es también bastante cortito. ¿Por qué? Porque pertenecen a campos y contextos distintos y es posible que la conducta sea contexto dependiente. No solo es posible. Esto es también otra discusión que hay en la ciencia, pero yo me inclino a creer que la conducta es contexto dependiente. Por ejemplo, el autocontrol. Yo soy una persona con mucho autocontrol, para mí, respecto de un montón de cosas. ¿Sí? Yo me puedo sentar, estudiar, estar 4 horas estudiando, no pasa nada, no tengo problema. Ahora, por ahí no tengo ese autocontrol con la comida, pero es un contexto distinto. ¿Sí? Hay otra gente que es reautocontrolada con algo, o esa gente que va a la cancha de fútbol y se saca la chaveta y se pone violenta en la cancha de fútbol. Bueno, ahí no se controla, pero por ahí el tipo en otros casos se controla. ¿Por qué? Porque quizás el autocontrol no sea una capacidad cognitiva básica que sea igual, o sea, es una medida para todo, sino que el autocontrol va a estar, voy a tener más o menos autocontrol, depende en qué contexto. Y yo pienso lo mismo respecto de todas las conductas. Algunas conductas pueden estar más o menos determinadas por el aprendizaje que otras. Y esto es contexto dependiente, lo que complejiza mucho más el panorama. Recomiendo nuevamente las clases de Sapolsky, de hecho, o el libro de Sapolsky, Behave, que justamente lo que trata de mostrar es esto, es que para fines explicativos y de investigación vamos a separar todas estas cosas, pero en realidad está funcionando todo junto. Y yo no puedo decir que una cosa se deba a tal otra. Voy a quedarme un capítulo diciendo esto como para que lo vean, para que veamos el ejemplo, ¿sí? Como qué sé yo, a ver, sí, el receptor 5-HT de serotonina, o sea, si vos tenés menos de ese receptor, es muy probable que desarrolles una depresión con ansiedad en la adultez. Perfecto, pero no es lo único. Lo que pasa es que hay que reducirlo a eso para después empezar a pensar. Entonces dices, ¿y la depresión entonces es una enfermedad genética? No, porque también podés tener falta de serotonina por otras cuestiones. Entonces es una enfermedad de regulación de neurotransmisores. Por eso el antidepresivo funciona. Sí, pero no, porque si fuese simplemente así, con la medicación andarían todos bien. Y con la medicación no andan todos bien. Bueno, entonces es por, qué sé yo, tiene baja autoestima, entonces es un proceso cognitivo. Sí, pero entienden, son todos diferentes niveles de explicación que no son, acá esto es, por favor, abracemos esta idea de que no son contradictorios, son niveles de análisis distintos. Y ningún nivel de análisis se reduce al otro. Pero no seamos tercos con esto, Dios, no, la medicación, no, la genética. No, bueno, a ver, que hay una desregulación de la dopamina, de la serotonina, de la depresión, de la dopamina en la esquizofrenia, es innegable. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se da? ¿Cuál es el componente genético? ¿Por qué en algunos se dispara, en otros no? Y el problema que tenemos siempre con este tipo de muestras, generalmente los esquizofrénicos, no tenemos personas, no tenemos forma de detectar cerebros de esquizofrénicos en personas no esquizofrénicas. Entonces nunca podemos saber si esa desregulación que nosotros observamos en los esquizofrénicos se puede observar en otras personas que simplemente no tienen esquizofrenia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que tiene que ver con algo que vamos a hablar ahora respecto de la relación y la correlación entre cerebro y conducta. ¿Sí? Voy a ir avanzando un poco más, pero van a ver que todas estas cosas que estamos diciendo son las que estamos hablando también. Bueno, justamente esta distinción no debe ser entre software y hardware, sino entre diferentes niveles de análisis. Lo que yo les estaba diciendo. Los grados de abstracción que yo utilizo para describir un objeto, una conducta, un fenómeno. Y esto no se puede reducir uno al otro. Obviamente, algunos son más básicos que otros. ¿Sí? Si no hubiese estructura biológica sobre la que soportar la mente, no habría mente. Por eso no hay mente sin cerebro. Si yo te saco el cerebro, vos no tenés mente. Entonces no jodamos con que la mente es algo etéreo que vuela sobre el ser humano. Que este es el problema de la metáfora computacional, digamos, pura y dura, del principio. Esto ya está superado. Justamente, concebir la actividad mental como algo semejante a un ordenador es un buen comienzo para entender la actividad mental, pero es necesario conocer los mecanismos neurales que la originan
lo que requiere justamente comprender cómo el cerebro da lugar a la actividad mental. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar nosotros desde la psicología para pensar la actividad mental separándonos un poco de la neurociencia? Porque si no, dedicamos todos a la biología y listo. Bueno, justamente la idea principal, como yo les pongo acá en negrita y cursiva, es la de representación mental, ¿no? Esta idea de que la intencionalidad de la mente, ¿no? De que la mente siempre tiene un objeto, siempre se piensa sobre algo. La actividad mental siempre versa sobre algo, aunque sea sobre sí misma, ¿sí? ¿Y sobre qué versa? Si la mente no manipula objetos, yo puedo manipular el mate, pero a no ser que sea, no sé, Jane de los X-Men, que pueda mover el mate con mi mente, no tengo forma. Bueno, hay una alumna que... bien, trabaja con representaciones. Hermoso, representación mental. Todo el mundo habla de representación mental. ¿Qué es una representación mental? Vamos a describirla. Es un estado físico. O sea, es un estado físico, en este caso en el cerebro, si las representaciones de las computadoras son en los chips y en los sistemas integrales, ¿sí? Es un estado físico que transmite la información. ¿Qué es la información? Ya sabemos que el bit es una unidad básica de información y es aquello que me permite, ante circunstancias iguales, aumentar la probabilidad de tomar una decisión. Eso es lo que es la información. Es un estado físico que transmite información simbolizando un objeto, un acontecimiento, una categoría o una característica. ¿Sí? O sea, hay un cambio orgánico en el caso del cerebro que hace las veces de algo. ¿Sí? Entonces, justamente va a tener dos aspectos la representación. Un contenido, que es respecto de lo que representa, que es el significado, ¿sí? Y una forma o un formato, que es el modo en cual transmite la información. Un mismo contenido se puede representar de diferentes maneras. ¿Sí? Básicamente, entonces, la representación es un cambio físico que simboliza un objeto, característica, fenómeno, acontecimiento, por lo tanto va a tener dos patas, un aspecto que es el contenido, que es lo que trata de representar, y otro es la forma. El ejemplo típico, yo puedo escribir un texto, ponerlo en formato PDF o ponerlo en formato doc. La información contenida es la misma, lo que dice es lo mismo, pero los formatos son diferentes. Y acá estoy usando símbolos. La otra diferencia entre signo y símbolo, que no está en el libro, pero es fácil de entender, los símbolos son arbitrarios, ¿sí? Como las palabras, que representan las cosas, y los signos son partes del objeto que se está tratando de representar, o elementos asociados y vinculados fuertemente al objeto. El humo es un signo del fuego, ¿sí? Ahora, la palabra fuego no tiene nada que ver con el fuego, en términos de que no tiene nada que se le pueda asemejar por analogía. Yo no puedo deducir que la palabra fuego significa fuego sin aprendizaje. Ahora, yo puedo deducir, a través de un signo, algo que no está presente, por eso representan, ¿sí? Como el fuego. ¿Se entendió? Sí, es fácil. ¿Hasta acá algo? ¿Sigo? Bien. Entonces, un proceso mental va a ser la transformación de esta información, ¿sí? Pero no una transformación cualquiera, sino que se atiende a principios bien definidos para producir un resultado específico, ¿sí? La mente es objeto de algo y también la mente no solamente está dirigida en términos de conducta, sino que está dirigida en términos de objetivos. Y esta es otra discusión a la que el cognitismo le cuesta mucho, hasta que si no se introduce un poco de biología y evolución respecto de por qué hacemos las cosas, es un tema difícil. Bueno. Perdón, Sí. tengo una pregunta. ¿Sigue en la diapositiva de mente y cerebro o cambió? No, estoy en una que dice proceso mental. Porque, yo solo veo la de mente y cerebro. A mí nunca se me cambió. ¿A ustedes se les actualizó ahora? Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Ahí Bueno. está.
Justamente, cuando sea una entrada de información determinada, y un proceso mental se activa ante determinada, no ante cualquiera. O sea, hay procesos mentales que activan unos fenómenos y otros, o sea, hay inputs que activan unos fenómenos e inputs que activan otros. ¿Mm? Y justamente tienen que ser específicos. Entonces, la representación igual va a transmitir significado dentro de un sistema de procesamiento. ¿Sí? ¿Qué significa que dentro de un sistema de procesamiento? Un sistema de procesamiento, pensémoslo justamente como un programa que corre en Windows. No puede correr en Linux, porque son sistemas de procesamiento distintos. Los sistemas de procesamiento incluyen los diversos procesos que interpretan y actúan sobre las representaciones. ¿Sí? Es un conjunto de procesos que operan para llevar a cabo la tarea. ¿Sí? Y si es necesario, producen nuevas representaciones o modifican las representaciones. Por ejemplo, si yo te pido, describí este mate y te muestro una foto del mate, ahí la representación es una representación visual, se te va a hacer una imagen mental, pero vas a tener que pasar eso a representaciones. O sea, lo primero que vas a tener que hacer es transformar esas representaciones visuales en representaciones verbales. ¿Sí? O sea, un mate ya no es la imagen de mate en mi cabeza, sino la palabra mate. ¿Cómo es? Es grande, es chico. Entonces empezás a generar representaciones relacionadas a las otras representaciones. Pero, si yo no tuviese un sistema de lenguaje, no podría realizar la tarea. Entonces, y si tuviese un sistema de lenguaje, pero no tuviese forma de comunicar las áreas visuales o la representación de la imagen y las áreas verbales, tampoco podría realizar la tarea. Todo esto significa que hay un sistema de procesamiento que la entiende. Las representaciones mentales no representarían nada si no estuvieran dentro de un sistema de procesamiento. ¿Sí? Es como, si yo tengo el programa, pero la computadora está apagada, no va a funcionar. O tengo un programa para Windows, pero lo instalo en Linux, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, hasta acá seguimos con el modelo de estímulo-respuesta, pero ¿qué hicimos? Abrimos esa caja negra y hasta ahora no hablamos gran cosa. Lo que dijimos es que adentro hay procesamiento de información, que es un término bastante vago, y representaciones mentales. ¿Sí? Y cambiamos estímulo-respuesta por input-out. No ha sido tanta la revolución cognitiva desde un punto de vista, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es entonces estas cuestiones que estamos hablando de la actividad mental y los procesos mentales de manera tan vaga? ¿Sí? Justamente, la actividad mental es un conjunto, es un todo, por eso también el primer capítulo que yo les daba, ¿no? Como para tratar de, aunque separemos y hagamos algunas pequeñas diferencias, digamos, entre procesos, representaciones, hay que entender que la actividad mental es un todo organizado y coordinado, ¿sí? Y que sea justamente por un conjunto de procesos que actúan a la vez, inclusive procesos muy básicos y biológicos como el funcionamiento del sistema activador reticular ascendente, sin el cual yo no sería consciente y no despertaría. Entonces, si no estoy despierto, no puedo realizar ningún tipo de proceso cognitivo. Bueno, sí, dormir. Dormir y soñar es un proceso cognitivo. Bueno, pero si estás en coma es lo mismo. Son todas discusiones al respecto de este tipo de cuestiones. Interesante, debate que yo realmente no tengo ni idea, pero se puede zumbear y bucear en esa literatura si a alguno le interesa. Entonces, ¿qué tipo de procesos suceden? Bueno, procesos que son similares a los algoritmos, procesos algorítmicos, ¿sí? ¿Qué son los algoritmos? Son simplemente instrucciones, pasos, toma de decisiones. Si pasa tal cosa, hace tal otra. Si pasa tal otra, hace tal otra. Si A, B, ¿sí? Un algoritmo determinado ante un input específico va a dar solamente un mismo resultado. Eso es justamente lo que me permite, ante un input específico, dar el resultado correspondiente. ¿Sí? Los algoritmos pueden ser secuenciales o pueden ser en paralelo. Secuenciales es cuando yo tengo que ir tomando cada decisión, haciendo un paso y siguiendo el paso siguiente. Los que son en paralelos se pueden diverger en algún punto e ir procesándose de manera distinta a ver cuál finalmente llega a la solución posible. ¿Sí?
por ejemplo, qué sé yo, a ver, algoritmo muy sencillo, estás preparando el agua para el mate, decís, bueno, está fría, dejala, no hagas nada. Está caliente, apagala. Ahora, ese es uno, dice, está muy caliente, entonces, por ejemplo, decís, bueno, si no, apagala de vuelta. O, sí, está muy caliente, bueno, echale agua fría. A ver, denme un segundito que ahí tenemos un algoritmo. Esperen un segundito, tengo que... Segundo, ya. Bueno, chicos, disculpen, ahí volví. Bueno, entonces estábamos un poco en lo que era un algoritmo, ¿sí? Que pueden ser en paralelo o pueden ser justamente en serie, ¿sí? Y algunos algoritmos, justamente como yo les contaba, pueden ser tanto en serie como el paralelo, ¿sí? Un algoritmo que lleva a cabo un proceso mental combina operaciones específicas usando y creando representaciones cuando son necesarias. Esto que yo les decía, ¿no? Si yo les pido que describan el mate, van a tener que generar nuevas representaciones y operar sobre esas representaciones. ¿Qué significa operar? Bueno, cambiar. ¿Sí? El ejemplo de un algoritmo, si yo quiero programar un robotito para que aspire el piso y no se me quede parado, lo prendo y tiene un sensor de tacto izquierdo, ¿sí? Si no pasa nada, cero, ¿sí? Pasamos al sensor, vamos, nos corremos para la derecha, ¿no? Vamos al sensor de tacto derecho. Si no pasa nada, o sea, yo voy así navegando, no toco nada a la derecha, no toco nada a la izquierda, avanzo. ¿Sí?
y sigo avanzando. Tengo un robot que avanza, perfecto. Ahora, sensor de tacto izquierdo. Está activado, o sea, siento algo, pruebo el sensor, el otro, el derecho. Si no está activado, significa que a la izquierda hay algo, a la derecha no. Me muevo a la izquierda, detener motor izquierdo, avanzar motor derecho y avanzo. ¿Sí? Si al derecho hay algo y a la izquierda hay algo, retrocedo. ¿Sí? Esto es una forma de pensar justamente, básicamente, lo que es un algoritmo. ¿Hasta acá dudas? Profe, yo te quería hacer una consulta con Sí. respecto al PowerPoint, si vos luego lo subirás o no. No, la clase queda grabada, así que pueden tomar nota de los Ok, PowerPoint. ok, Está ok. como en el libro casi. Bien, Profe, sí. hubo una parte de la clase en la que no estuvo pasando las diapositivas, entonces no las podríamos ver. Bueno, era muy poquito. Y- Ah, bueno. Digo, para si podría subir el power. Pero hasta queda la clase grabada, es lo mismo, chicos. Ah, Así no bueno, suban dale. el Power y leen el libro. Yo ya conozco cómo es esto. Dale. Bien. Ahora, todo muy lindo en lo que a sistemas de representación arbitrarios, como son las computadoras, se refiere, pero ¿qué objetos puede identificar la psicología cognitiva? ¿Qué hay realmente en la mente? Porque, o sea, ¿cómo nos desprendemos de la filosofía, ¿no? En la mente hay un homúnculo que mira todo y eso es la conciencia. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Justamente, lo primero que tenemos que hacer cuando postulamos existencia de procesos psicológicos es mostrar que existen. Parece un poco básico, pero en realidad si no, es muy fácil postular procesos psicológicos como la inteligencia sin mostrar evidencia de que existen. Entonces la capacidad para especificar la combinación correcta de representaciones y procesos que se utilizan que utilizan para llevar a cabo una tarea, es lo que se llama identificar, que algo sea identificable. Que es la primera tarea de la psicología cognitiva, es identificar los procesos mentales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente diferentes tipos de procesamiento de información pueden producir el mismo resultado. ¿Sí? Si volvemos atrás, el algoritmo de retroceder a avanzar, yo podría lograr, que yo acá por ejemplo tengo retroceder por 1 segundo, girar hacia la izquierda. Bien, yo podría girar hacia la derecha, podría retroceder por 2 segundos. O podría tener un sensor central, o podría tener 2 sensores izquierdos y 2 sensores derechos y cambiar el ángulo. Y puedo hacer otro algoritmo que me solucione el mismo problema. Entonces, justamente a los modelos cognitivos ser puramente especulativos, cualquier cosa me podrá dar el mismo resultado. Lo que no significa que ese proceso real exista, real como lo que estamos tratando de entender. Un proceso que es una representación, que tiene una relación, una correlación, como yo expliqué en la clase anterior, con un estado cerebral específico, ¿sí? Como expliqué con el ejemplo del tiempo. Entonces, se necesitan pruebas adicionales para discriminar, para identificar, tales como conocer la actividad cerebral específica, para justamente averiguar si ese procesamiento es como yo lo estoy diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, una idea cognitiva es que el lenguaje en realidad está organizado en algunos aspectos de manera similar a como nosotros organizamos la percepción espacial, que la inteligencia visual está relacionada con el lenguaje. Bueno, en realidad hay evidencias que muestran que sí, que las mismas áreas relacionadas con el procesamiento visual espacial también se activan cuando procesamos lenguaje, sobre todo el lenguaje espacial, o qué sé yo, cómo está representado el espacio en el hipocampo. Hay muchísimos trabajos de este tipo. La cognición espacial es uno de los temas muy fuertes de la psicología cognitiva porque justamente permiten armar robots y todas esas pavadas, y también nos permiten entender cómo las aves pueden viajar a través del planeta Tierra sin perderse. Eso es un área muy interesante, muy fructífera. Pero bueno, justamente yo puedo plantear cualquier modelo y puedo programar diferentes modelos que obtengan el mismo resultado. Pero
no todos estos modelos pueden ser ciertos. ¿Por qué? Porque no todos, o sea, todos son plausibles, pero ahí nos quedamos nuevamente en la filosofía. Entonces necesitamos de técnicas complementarias que tienen que ver con justamente mirar el cerebro. Por otro lado, tenemos esta compensación entre estructura y proceso. Yo cuando armo un modelo cognitivo, si no conozco, imagínense, no conozco el procesador, entonces estoy como deduciendo por diferentes aspectos cómo es el procesamiento. El ejemplo que da el libro es muy sencillo. Por ejemplo, yo te doy una lista de palabras, de números, y después te pregunto si tal número estuvo en esa lista, ¿no? Yo digo 4, 3 y 5. Digo, bueno, ¿estaba el 3? Vos me decís sí o no. Tenés que apretar un botón. Y mido el tiempo de reacción. ¿Cuánto tardaste en responder? Ahora yo te voy a decir otra serie de números, 8, 7, 2, 9. Y te digo, ¿estaba el 3? Bueno, no, está. Y a medida que yo voy alargando la lista de palabras, vos tardas más en dar la respuesta. ¿Sí? Creo que lo tengo por acá el ejemplo. Acá. Bueno, lo vamos a ver entonces más adelante cuando hablemos de procesamiento mental, pero ya lo voy explicando. Ahora, yo lo que tengo como evidencia es que cuando aumenta el número, aumenta el tiempo de respuesta. Esto es lo que yo sé. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pasan adentro? Yo puedo decir, bueno, mira, en realidad aumenta el número de representaciones y vos tenés que escanear más representaciones. Es la teoría más sencilla que puede haber. Entonces, esto te va a llevar más tiempo. Puedo hacer una computadora, le pongo el mismo input y voy a ver que la computadora también tarda más cuando tiene que procesar más información. Ya está, listo. Ahora, ¿funciona así el cerebro? Y no sé. Tengo que ver exactamente cómo funciona. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, en realidad lo que yo voy haciendo es agrupar en grupos de pares e impares. Entonces, la estructura del cerebro, te voy a decir yo, la estructura cognitiva representa por un lado los pares y por otro los impares, porque son categorías que formamos muy rápidamente. Entonces, yo digo, si son pares o son impares, y así, al estar organizado así, disminuyo el tiempo que necesito y el requerimiento cognitivo. Suena plausible, también es así. Y el modelo también explica que igual tarde más. ¿Sí? Pero ¿cuál es el modelo correcto? No sé, justamente yo puedo cambiar la estructura o cambiar la forma en que se procesa, compensar la estructura con el proceso. ¿Por qué? Porque realmente desconozco la estructura y desconozco el proceso. Entonces puedo cambiar un elemento de una teoría y después cambiar otro elemento para obtener los mismos resultados. Entonces, para no quedar en esa especulación, que para mí fue la especulación vana que llevó 40 años de cognitivismo que no llevaron a ningún lado, del 60 al 90, hasta la neurociencia, es opinión personal, como tenés mucha teoría cognitiva, pero se me ocurrió esto y se me ocurrió esto y ya está. Con evidencia, ¿no? No sin evidencia, pero no sin saber si es así como funciona realmente la cosa. Entonces, para no caer en estas especulaciones, tenemos que mirar en el cerebro. Para limitar la arbitrariedad de las teorías, para evitar esta compensación entre estructura y proceso, y para evaluar cuán competente es una teoría, cuán validez, cuánto es válida. Obviamente es válida si predice y explica, como vimos en metodología, o ustedes todavía no me tuvieron en metodología, no sé. Parece que todavía no me vieron en metodología. No, todavía no tuvimos. No. Pero también, si yo encuentro, te voy a decir, bueno, mirá, en realidad la memoria declarativa y la memoria no declarativa son un sistema de memoria distinto, pues yo veo que cuando hago una prueba de memoria y a una persona le pongo interferencia, o sea, si estoy tratando de recordar un número y yo te voy diciendo números, vos te confundís los números. Pero si vos estás realizando una tarea motora y yo te estoy diciendo números, vos no te confundís la tarea motora. Entonces, eso para mí es evidencia de que el procesamiento de las tareas motoras y el procesamiento de la información verbal son dos sistemas diferentes. Bueno, yo además encuentro que cuando yo estoy realizando una tarea verbal de repetición de números, se activa el lóbulo parietal, se activan las zonas del lenguaje, se activa el hipocampo, y cuando estoy realizando una tarea motora se activan los núcleos de la base, se activa el cerebelo, pero no se activan las otras zonas. Bueno, mi teoría indirectamente está recibiendo evidencia de que el cerebro también funciona como yo estoy diciendo que funciona cognitivamente. Entonces, el cerebro es una fuente de justificación de una teoría cognitiva. Entonces, ¿cuáles van a ser
los métodos modernos de estudio de la cognición, con qué métodos contamos ahora. Primero y principal, esto que es el error del cognitivismo temprano, del primer cognitivismo, ¿no? No del cognitivismo actual, sino del cognitivismo temprano, son cuestiones que han ido solucionando, es que la cognición no puede estudiarse independiente de la máquina en sí misma. O sea, yo no puedo estudiar el software sin el hardware. Todo esto que veíamos en la clase de Maturana, ¿no? Todo lo dicho es dicho por alguien, y ese alguien está en su contexto y está en ese universo que percibe, y es parte de eso, ¿sí? Entonces yo no puedo sacar al cuerpo de la máquina cognosciente. ¿Se entiende? No es independiente la cognición de la persona, o del animal, del individuo, del sujeto, de como lo quieran pensar. Entonces, la neurociencia se va a preocupar por el cerebro, por entender el wetware, ¿no? Como dónde está metida la mente. Pero lo que le importa son las conexiones, cómo se conectan. Mucha importancia de la genética, la biología molecular, la medicina, la fisicoquímica. La neurociencia cognitiva va a partir de este supuesto de que la mente es el resultado de lo que hace el cerebro y la cognición es el procesamiento de la información, pero ese procesamiento se realiza por un cerebro con características específicas y se centra nuevamente en el aprendizaje de cómo el cerebro genera esto, ¿sí? Entre la relación entre cerebro y cognición. La psicología cognitiva pertenece a un nivel diferente de análisis, porque se apuntala sobre el cerebro, pero no estudia el cerebro. Estudia la actividad mental. Nuestro objeto de estudio como psicólogos no es el cerebro, es la cognición y la conducta, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Después, también, introducción a la psicología. Lo que pasa es que yo antes daba introducción a la psicología, este es el primer año que no la doy y la extraño un poco. Y no sé si vieron todas las cosas tan interesantes que habían conmigo. Pero bueno, es el estudio de la actividad mental. Inclusive uno de los objetivos que para mí es recontra... Nosotros, a ver, chicos, estamos en un nivel muy básico. La calidad educativa del país argentino es precaria, pero podemos solamente ver algunas cositas. Pero hay trabajos que son monstruosos en este respecto. Hay trabajos, sobre todo en insectos, que lo que hacen, por ejemplo, el cerebro de la drosófila, que es la mosca, el cerebro de la abeja creo que está en eso, me parece que tienen 200 neuronas, una cosa así, tienen muy pocas neuronas y están identificadas una por una. Entonces, hacen tareas cognitivas, sobre todo tareas de discriminación, de estos protocolos bien conductistas, de discriminar entre dos estímulos de diferente, qué sé yo, un aprendizaje discriminativo que se llama, ¿no? Tenés dos estímulos, uno da refuerzo, el otro no. Entonces, vos ves cómo discrimina. Entonces, lo que se estudia es la actividad mental con una técnica de marcado neurona única dentro. Entonces se ve que cuando está aprendiendo esa tarea se activa determinada red neural y se puede describir porque se conocen neurona por neurona, pues son sistemas más chiquitos. Y después yo puedo programar una computadora con la misma cantidad de nodos o neuronas, cada nodo representa una neurona, que el bicho. Y le introduzco los mismos estímulos y le armo el algoritmo que yo encuentro en el bicho. Y encuentro que la computadora se comporta de la misma manera que el bicho. Ese tipo de cosas es completamente flashera y alucinante. Eso es completamente flashera y alucinante. Pero bueno, por ejemplo, así, ¿vieron el robotito de la cucaracha que simula la conducta de la cucaracha lo confunden con otra cucaracha, aunque no se parece a una cucaracha, pues es una caja cuadrada? Este tipo de cosas es lo que, al punto de simular la misma actividad en un ordenador, es el objetivo final. Cuando vos conseguís explicar una conducta con este tipo de conjunción de niveles, ahí realmente estamos hablando de interdisciplina, ahí realmente estamos hablando de un paradigma de psicología cognitiva basado en la neurociencia también, y ahí realmente estamos hablando de ciencia de high level. Que yo conozca, este tipo de explicaciones de conductas se ha logrado hasta ahora solamente en sistemas simples, como insectos, y con conductas básicas, como aprendizaje asociativo. Pero bueno, esa es la meta. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la investigación en psicología cognitiva? Primero, establecer una disociación. ¿Qué es una disociación?
establecer que una actividad o variable afecta a la ejecución de una tarea o un aspecto de ella, pero no a otra. Esta disociación, por lo tanto, es una prueba de la existencia de un proceso específico. O sea, si por ejemplo, ustedes están tratando de recordar números y yo les digo números, entonces se los olvidan, y esta interferencia afecta la capacidad numérica, pero no afecta otra capacidad, yo voy a estar, como por ejemplo una actividad motora, yo acá tengo una evidencia de que este es un proceso específico que tiene que ver con el proceso de almacenamiento numérico, que es un proceso distinto de los otros procesos. Disocié un proceso del otro. Por esto que les decía, yo tengo que justificar la existencia de esos procesos mentales. Tengo que mostrar que existen. De esto se trata la ciencia. Para no caer en, bueno, yo en mi mente imagino. Bueno, pero ¿qué es la imaginación? Bueno, tenemos que mostrar la existencia de estos procesos mentales porque no están a la vista de todos y porque no podemos confiar en la introspección del otro. O sea, porque dejamos la introspección. Si se sigue utilizando la introspección, pero dejamos la introspección como forma principal de abordaje de la mente. Entonces, al dejarla, tenemos que empezar a justificar la existencia de los procesos mentales. Después, bueno, una doble disociación es cuando encuentro lo mismo en dos procesos, lo que me permite distinguir dos procesos, y una asociación es cuando llego, este proceso influye en este otro proceso. ¿Sí? Con los efectos de una actividad variable, una tarea se acompaña en efectos de otra. ¿Sí? Entonces, las mismas representaciones son afectadas por procesos comunes. Y eso es interesante. Bien, voy a acelerar un poco porque estamos tratando mucho. Vamos a hablar un poco de los métodos que tenemos para investigar en psicología cognitiva o cómo abordamos la mente. Los primeros siguen siendo los métodos comportamentales, que son los que más data nos dan dentro de lo que es la psicología cognitiva, que tienen que ver con un montón de cosas, no solamente la observación de la conducta y los protocolos de estímulo-respuesta, sino también con el empleo de test mentales, de pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Se observa directamente el comportamiento y se puede medir, como por ejemplo el tiempo de respuesta. Estamos hablando de cosas que inventó Wundt hace 150 años atrás, ¿sí? Y se tratan de extraer conclusiones de las representaciones internas. Justamente yo a las representaciones internas no puedo acceder a través de las respuestas observables. Acá de los 4 métodos más conocidos, porcentaje de acierto o error, yo te doy una tarea y me fijo cuántas correctas hiciste. Tiempo de respuesta, ¿sí? Juicios, te pido en una escala de 1 al 10, cuán probable te parece que te contagie de COVID, por ejemplo, o cuán satisfactoria pensás que ha sido esta clase, que hablan justamente de mis percepciones. O recoger protocolos, bueno, que sería lo que era la introspección antes, ¿no? Es decir, bueno, me describiste el mate, ¿cómo hiciste para escribir el mate? ¿Me podrías explicar qué procesos vos realizaste? ¿Sí? Profe, discúlpame que te interrumpa. ¿Se dice diapositiva? No, voy cambiando de diapositiva, ¿no les cambia las diapos? No, no están cambiando por eso. ¿Ahora? Ahí sí, pero ya pasaron como 3 que no... Yo me seguía todavía en el cuadro del algoritmo, por eso. Todas las de arriba no las vi. Las paso, después las pueden copiar, estas son todas las que pasaron, hay que hacer así. Hay que salir de la pantalla completa, no es la primera vez que me pasa. Esta era importante. Ay, pero me digan antes, díganme antes, interrúmpanme antes, por favor. Acá sí la del algoritmo. Claro, en esa se había trabado. Bueno, ahí están todas. Ahora estamos acá en este cuadrito. Es bastante sencillo, ¿no? Obviamente cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero estas son las herramientas básicas con las que se trabaja inclusive hoy por hoy en los laboratorios. O sea, en los laboratorios de psicología cognitiva. Inclusive vos le pones una pantallita, le pones estímulos a la persona y le pedís un tipo de respuesta y te fijás qué hace. Eso es lo que hacen. Y cuando termina, por ahí le preguntás, che, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Este sigue siendo el elemento básico, la observación de la conducta. Lo que pasa es que preguntamos respecto de que también nos diga lo que piensa y tomamos eso en consideración y la conducta ya no solamente la evaluamos en términos de estímulo. No voy a profundizar sobre esto porque me parece que es todo súper claro. Ahora pasamos a los métodos cerebrales correlacionales. Esto lo explicaba la otra vez, que la actividad del cerebro, o sea, que yo esté jugando, que yo tenga el ancho de espadas
se active el núcleo accumbens, cuando estoy jugando al truco, se active el occipital, el núcleo accumbens, el fascículo medial, qué sé yo, cuando tengo el ancho de espadas, significa que, bueno, todo ese input sensorial desencadena esas respuestas. Ahora, si yo pudiera generar toda esa misma actividad cerebral, no significa que yo perciba que tengo el ancho de espadas. O sea, la actividad cerebral es producto de lo que voy, de todo, de lo que percibo de mi estado, pero no es la causa. ¿Se entiende? Esto es fundamental que se entienda. No es la causa en el sentido de la mente, de mi estado mental. Son correlacionales. ¿Por qué? Porque para que sea causal tenemos que descartar todas las otras explicaciones alternativas y no existe un estado mental único que equivalga a una representación unívoca. Ese es el tema que hay. Entonces revelan pautas de actividad mental que se asocian con un procesamiento de información. No muestran que la activación de las áreas específicas del cerebro en verdad tengan por resultado la tarea que se está realizando. Correlación no implica causalidad. Esto me voy a cansar de repetirlo en esta materia y en las que vienen. Pero permite comenzar a localizar la actividad mental. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá principalmente tenemos todos los estudios electroencefalográficos, ¿no? El electroencefalograma, la magnetoencefalografía, la tomografía, la resonancia, la ecografía óptica, etc. Todas tienen diferentes ventajas y desventajas. Léanlo, no tienen grandes problemas. Esto además lo debieron haber visto en neurociencias. En el capítulo hay toda una parte del cerebro que yo no abordé porque supuse que lo vieron en neurociencias. Así que no lo toqué. Pero explica lo que es la neurona, los lóbulos. Ya tuvieron neuro, ¿no? Neuro 1. No, Tuvimos, de comportamiento. Bueno, pero vieron el cerebro, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, la neurona. Sí. Sí, lo vieron. ¿No? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, sí. sí, sí, sí. Esto es más o menos lo mismo, y los métodos causales que sí que demuestran que la actividad de un área concreta del cerebro da lugar así ahora a representaciones específicas o lleva a cabo procesos específicos. ¿Y esto cómo lo sé? Justamente a través de las lesiones. Estas lesiones pueden ser naturales, lo que me da poco control, o pueden ser quirúrgicas, lo que es poco ético. Pero si una persona tuvo una ACV en el área de Broca y no puede producir lenguaje, esto sí es causal, porque ya vemos que esto no lo puede hacer y esto está dañado, entonces por esto no lo puede hacer. Y acá vamos a tener justamente los estudios neuropsicológicos con pacientes con daño cerebral. La estimulación magnética transcraneal, que es genial, es una técnica que yo puedo, digamos, simular lesiones en el cerebro de manera temporal a través de interferir en la actividad normal del cerebro justamente a través del electromagnetismo. Y también con las sustancias y las drogas, ¿no? No me acuerdo ahora cuál era la sustancia, pero antes, la década del 30, 40, le inyectaban directamente en uno de los fascículos cerebrales una droga que dormía todo. ¿Cómo era que hacían? No me acuerdo bien la técnica, pero creo que a través de una arteria que alimentaba a uno de los dos hemisferios, ponían tipo una droga que frenaba la actividad, entonces con esto se empezaron a hacer los estudios de lateralización. Pero más allá de eso, hay muchas formas de alterar la conducta con drogas y ver los resultados. Bien. Véanlo, eso no es complicado, esos son los métodos básicos. Pero seguimos diciendo que los métodos principales de la psicología cognitiva tienen que ver más con cuestiones conductuales, en general también con una cuestión de plata. No tenemos tomógrafos, no tenemos resonancias, no tenemos electroencefalogramas. Bueno, Gustavo tiene uno, pero todavía no hemos hecho nada conjunto, por lo menos conmigo. Son aparatologías caras, necesita gente específica para que las interprete. Existe mucha discusión, o sea, hay un boom de las neurociencias, pero realmente también hay un consenso respecto de que no hay causalidad. O sea, podemos, con las neuroimágenes está buenísimo, pero no puedes establecer causalidad. Vos ves correlación entre la actividad mental y la conducta, pero nada más.
Entonces, para la psicología, sigue siendo justamente un poco más secundario que principal el tema de las emociones. No así para las neurociencias. Bien. Ahora, un concepto que viene estando de moda hace ya unos cuantos años es el concepto de modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es como una maqueta, o sea, lo que ustedes llaman un modelo a escala. ¿Sí? Yo tengo un modelito a escala de una Ferrari, no es una Ferrari, es un autito que es igual a una Ferrari, pero no es una Ferrari. Eso es un modelo. Una teoría justamente propone un conjunto de principios abstractos que pueden explicar una serie de fenómenos, ¿sí? Como la teoría psicoanalítica, ¿sí? Por ejemplo, o la teoría del aprendizaje. Ahora, un modelo es una versión concreta y específica de una teoría. O sea, yo voy a decir, bueno, la teoría es general. En esta situación, en este contexto, en este experimento, con esta muestra, con esta persona, ¿funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué elementos de esa teoría yo puedo detectar en este individuo? ¿Sí? Entonces, yo acá voy a tener, justamente, acá es donde se dan estas cuestiones de, bueno, quizás no todos los elementos de la teoría están puestos en funcionamiento en un determinado modelo de una situación específica. ¿Sí? Entonces los modelos van a tener, los modelos, hablando en criollo, son lo mismo que los algoritmos. Muy parecido, es como el algoritmo que yo planteo que está en funcionamiento cuando ese individuo, ese sujeto, ese animal, realiza esa tarea. ¿De dónde saco las representaciones que tiene ese algoritmo? Bueno, de alguna idea teórica. ¿Sí? ¿Qué sé yo? El modelo de la depresión de Beck, que tenés, que era la visión negativa del futuro, baja autoestima y visión de túnel, no me acuerdo cuál era, pero es como, bueno, existen 4 procesos que se ponen en funcionamiento y que son como, es el modelo de la depresión de Beck. A ver, puede que cuando yo me pongo a estudiar, aplico ese modelo a un tratamiento de una persona en particular, yo veo que la persona por ahí no tiene baja autoestima, pero tiene visión de pesimista, bla, 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 y digo, bueno, entonces encuentro elementos de la teoría, pero no necesariamente todos, y me fijo justamente cómo estos actúan para generar, en este caso, la depresión de mi paciente, y me fijo en qué lugares actuar para modificar el resultado, o sea, para que no esté tan deprimida. La aplicación de un modelo a una situación concreta. La aplicación de una teoría a una situación concreta. Y cuando las teorías, cuando estamos en áreas del conocimiento donde no hay teorías todavía integrativas, en realidad lo que tenemos es modelos. A veces yo tengo evidencias, no tengo una teoría que explique lo que yo estoy observando, entonces realizo un modelo, que es un paso previo a la teoría. ¿Por qué? Porque es muy concreto y parte de esa cuestión específica y no estoy planteando que sea generalizado, simplemente es un modelo. Ahora, si ese modelo se empieza a aplicar en otras situaciones y empieza a juntar información, por ahí termine generando una teoría. ¿Sí? Hoy por hoy ya todo el mundo habla de modelos y se habla muy poco de teoría. Pero Fe, Sí. ¿podés cambiar otra vez la idea positiva porque se me trabó justo? Sí. ¿Por qué se habla tanto de modelos y no tanto de teorías? Bueno, porque el área de conocimiento ha aumentado tan grandemente que es imposible. O sea, ya grandes integradores teóricos yo no, excepto Pinker y Sam Harris un poco, no, casi que no hay. Y ya nadie cree en teorías tan explicativas como el psicoanálisis, por ejemplo, o el marxismo, o cualquiera, la que quiera. Y además los modelos lo que tienen de ventaja es que yo puedo, con esa cantidad de datos y el modelo teórico que yo tengo, programar una respuesta y ver si pongo un conjunto de datos similares, si el programa ejecuta las mismas respuestas. ¿Qué son los famosos modelos de simulación computarizada? Que es interesante que están diseñados para reproducir las representaciones mentales y los procesos subyacentes que dan lugar a tipos específicos de funciones humanas. Esto es un modelo de simulación. No confundir con la inteligencia artificial que pretende que una máquina o una computadora tenga una conducta inteligente similar a la humana, pero no necesariamente utilizando los mismos procesos mentales. Esto es algo que parece una pavada, pero hay que tener recontra en cuenta, y también en la psicología animal. Que 2 animales
o dos individuos o dos cosas realicen las mismas tareas, no necesariamente significa que estén utilizando los mismos mecanismos para realizar. Eso es una cosa muy fundamental, muy fundamental. Porque justamente lo que estamos tratando de ver son esos mecanismos internos a través de los que es lo que dificulta la tarea. Si no, sería una pavada. O si no, nos quedamos en el conductivo. Entonces, los modelos de procesos, que son los que de alguna manera nos interesan más, tienen que ver con la especificación de una secuencia de procesos que convierte un input específico en un output específico. ¿Sí? Estos modelos de procesos. Dichos modelos se pueden ilustrar justamente con un organigrama o con tipo de cajas y flechas, como por ejemplo vemos el test de memoria que yo les decía hoy. Este es el modelo más sencillo, ¿sí? Yo te digo una lista de números 1, 5, 2 o 7, 2, 6, 8, 1, 4 y te pregunto si el 4 está en la lista. Mi modelo va a decir que lo primero que tengo que hacer es codificar, o sea, almacenar los datos que me diste, codificarlos, cambiarlos, representarlos en mi mente. Después, cuando yo te doy el número, yo tengo que examinar y comparar cada valor con el valor del input. Después, tomar una decisión y ejecutar una respuesta. ¿Estaba o no estaba? El gráfico de abajo vemos, en el eje de las X, vemos la cantidad de dígitos que yo te dije. Y en el eje de las Y vemos el tiempo en milisegundos que yo tardo en decidir si el número estaba o no estaba en la secuencia. Lo que observamos es que a medida que aumenta el número de dígitos que yo te doy, aumenta el tiempo de respuesta. Esto es un dato. Esto es un dato. La prueba es estándar. Yo no la toco. Por lo tanto, son variables controladas. Ahora, el modelo de adentro que yo propongo puede ser cierto o puede ser falso. No lo sé. Pero funciona. ¿Sí? Justamente, ¿cómo decir entre diferentes modelos que funcionan cuál es el mejor? Bueno, parsimonia, evidencia convergente, buscar datos de la neurociencia, simularlos en computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas formas de aportar evidencias al favor de determinados modelos. Los modelos, así como este es un modelo de lo más sencillo que podemos encontrar, es el modelo más simple que hay. Justamente asume un procesamiento en serie y una secuencia paso a paso. Y rara vez justamente se plantea un procesamiento en paralelo, pero sabemos que el cerebro procesa en paralelo, procesa secuencialmente y en paralelo. Y acá tampoco tenemos retroalimentación, pero en realidad es posible que alguna representación intermedia vuelva a ser un input y genere loops recursivos, o volvemos a la recursividad de la que hablamos la clase anterior, y esto vaya generando, digamos, modificaciones internas en el algoritmo a medida que voy generando la toma de decisiones o el procesamiento de la información. Los modelos suelen ser más secuenciales. Y, por último, los modelos de este tipo no se plantean la modificación del propio modelo a medida que van transcurriendo, digamos, las rondas del juego, las rondas del test, las rondas del preaprendizaje. ¿Sí? Por lo que se quedan un poquito cortos. Pero son los modelos básicos del cognitivismo del siglo XX, a esta parte. Y después, por último, tenemos, sí, ya creo que es casi la última, los modelos de redes neuronales o conexionistas, que estos también están discutidos porque en un punto te dicen, che, esto no es el asociacionismo, esto no es de vuelta al conductismo disfrazado, ahora simplemente a esos estímulos, a esas cadenas de estímulos asociados, les estoy poniendo burbujitas y representaciones. Eso es otra discusión del cognitivo, no importa. Pero los modelos de redes neuronales o conexionistas se basan en conjuntos de unidades interconectadas, ¿sí? Y que se pretende que cada uno de estos grupos, ¿sí?, representen o neuronas o núcleos neuronales, ¿sí? Las unidades no son lo mismo que las neuronas, sino que detallan procesos de entrada y salida de información que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Sabemos que las neuronas además están moduladas por neurotransmisores, que son más complejas, pero son modelos de redes neurales. Modelo de redes neurales. Modelo de redes. Perdón, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Son modelos de redes neurales,
¿sí? Es un modelo de una red neural. No significa que la red sea exactamente así, es un modelo, es un ejemplo. Como el de Ferrari, no es un Ferrari, es un chiquitito. Bueno, cada conexión tiene un input que activa e inhibe otra conexión, una capa del medio que está oculta, y esta conexión, cada conexión tiene un peso, no es que esto es lo que se conoce como, ¿cómo se llama esto? La probabilidad neural, digamos. Vieron que un axón, un núcleo celular, una dendrita recibe conexiones de muchas células. Algunas pueden ser inhibitorias y otras pueden ser excitatorias. Si la neurona se inhibe o se excita, va a depender si tiene más conexiones excitatorias o más conexiones inhibitorias. Esto se llama computación neural. Bueno, ¿yo cómo hago eso? Le pongo un peso a cada entrada. O sea, esta de un peso de 0 a 1, esta vale 6, esta vale 5, esta vale 3. Si mis conexiones son más excitatorias que inhibitorias, me excito. Si mis conexiones son más inhibitorias que excitatorias, me inhibo. ¿Sí? Por ejemplo, estos procesos me permiten restablecer discriminaciones, distinguir. Por eso siempre te ponen los CAPTCHA dónde es un semáforo, porque eso lo utilizan como información para entrenar redes neurales. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que todas esas boludeces que hacemos en internet para bajarnos libros y ese tipo de cosas se utilizan para entrenar redes neurales para que procesen la información como nosotros? Para que aprendan. Como dije, algunas redes incluyen bucles de retroalimentación, bla, bla, bla. Y este es un punto crucial. La configuración de pesos en la red total sirve para representar asociaciones entre input y output. Las redes neurales no solo utilizan el procesamiento en paralelo, no en serie, sino también en paralelo, y se basa en un procesamiento en paralelo distribuido, en el cual una representación es una configuración de pesos, no un solo peso, nodo o conexión. ¿Sí? Las redes neurales tienen varias propiedades interesantes y una de ellas es que pueden aprender, justamente. Acá vemos un modelo más básico de red neural. Yo tengo una capa de entrada, que son las que reciben los inputs, que en este caso son 3 neuronas, y fíjense cómo aumenta la complejidad. Cada neurona se conecta con una interneurona, ¿sí? Un nodo intermedio, y cada una va a aportar. Por ejemplo, si tengo que resolver el CAPTCHA de marque las casillas donde hay semáforo, ¿no? Cada una de estas 3 neuronas iniciales se va a fijar en uno de 3 cuadrantes, arriba, abajo y al medio, ¿sí? Y esta va a decir, qué sé yo, si tenés rojo, verde o amarillo, se va a activar, ¿no? Y va a mandar activación, ¿no? Yo tengo que escribir si acá hay o no hay un semáforo. Entonces esta se va a fijar en, o por ejemplo, esta se fija en color, rojo, verde, amarillo. Este se fija si hay círculos, este se fija si hay cuadrados, por decir algo. Y cada una se van a activar. Las del medio se van a activar si reciben peso suficiente de las otras. Si la primera vio que hay un verde, la segunda vio que hay redondel, bueno, hay un redondel verde. Eso es muy probablemente sea un semáforo. Entonces esta se va a activar. Si la computación de cada una de estas neuronas hace que se active, va a determinar un output específico u otro output específico. ¿Se entiende? Más o menos lo explico sencillamente. Este es un modelo de red neural del más básico que hay. Profe, ¿podés pasar de diapo? Perdón. Ay, perdón. No pasa nada. El código neural consta justamente de un nivel específico de actividad para cada neurona, o en estos modelos para cada nodo, y una fuerza específica. Cuando ustedes ven un modelo real, estas flechitas van acompañadas de un número, que es la fuerza de asociación. O sea, cuánto, si yo veo un círculo verde, bueno, ¿es un 1? ¿Es un círculo verde? O bueno, es un círculo que puede llegar a ser verde. ¿Se entiende? Y mientras más conexiones tengan, bueno, esta computación neural que yo les decía. Pero saber solo el estado de cada nodo de conexión individual no nos dirá cómo y por qué se determina cómo los inputs producen los outputs. Se necesita considerar justamente todo el sistema para poder predecir y representar cómo se integra la información. Ya pasamos, digamos, no es un nodo específico, no es una neurona, no es un proceso, sino que son una serie de procesos los que desencadenan un solo proceso, si se quiere. O sea, una serie de pasos, de elementos, de caminos, de estaciones, hasta que un proceso se lleva a cabo. Entonces,
nos quedamos finalmente con este tipo de modelo, que pasamos del estímulo-respuesta o input-output a mirar qué hay adentro, y al principio dijimos, bueno, que hay representaciones nada más y procesos, y ahora vemos que estos procesos, o sea, primero vemos un estímulo, un input, entra en esta caja, que ahora que vemos que esa caja está compuesta de nodos que se van activando en función de los diferentes estímulos, va eligiendo qué camino va a llegar. Esos caminos pueden ser representados como algoritmos, y a la vez esos algoritmos van a generar que se activen otras redes distintas, ¿sí? Hasta que finalmente se genera esa respuesta. Pero por otro lado, me faltaron flechas, pero dentro de estos pasos internos puede haber bucles de retroalimentación, donde un algoritmo, o sea, el resultado de una red neuronal sea volver a reevaluar la red neuronal propia, tipo como diciendo, tengo frío. Tengo frío y estoy al sol y hace calor. Che, pero no tendré fiebre. ¿Tenés frío? O sea, volvemos a preguntarnos, porque no es una cuestión de me abrigo, sino que tengo que disparar otro proceso. Entonces, por ahí generan bucles que van a diversificar la conducta. A la vez, como lo vamos a empezar a ver la clase primera, esta flechita que sale de la caja hacia el estímulo, no percibimos cualquier cosa. Percibimos en función también de esas redes, esos algoritmos, esas representaciones, esa imaginería, el cristal de ojos que tenemos, que tiene que ver, como lo que yo le explicaba, las papilas gustativas y cómo yo siento el gusto, cómo yo veo, cómo yo percibo, también está determinado por mi cajita de representar, que es esta mente rara que hay acá. Entonces, tampoco es que el estímulo es tan unívoco en ese sentido, y por eso sigo yo insistiendo, y en estos modelos de redes neuronales también me separo un poco, en que si dejamos de lado lo físico, el aspecto material de la conducta, el aspecto de estar en el mundo, digamos, dejamos de lado una parte muy importante. Y por último, esta respuesta a la vez es un feedback, es una retroalimentación que sirve para seguir modificando mi conducta. No es que yo hice la conducta y me desentendí. Yo percibo mi conducta. Por eso los nenes juegan, ¿sí? Cuando empiezan a hablar, da, porque ellos están escuchando, y empiezan a variar y a percibir las variaciones que ellos producen. Y a través de esto ejercitan el lenguaje, por ejemplo. Entonces, por eso hay un círculo, porque toda esta conducta puede ser entendida solamente si la entendemos como la de un organismo total. Y pasamos a un sistema un poco más complejo, que es un poco el modelo mental. ¿De dónde salieron todos estos dibujitos de adentro? Bueno, la genética, la evolución, el aprendizaje, la cultura, todo tiene que ver con cómo se configuró ese cerebro, esa mente, vamos a llamarlo. Bueno, chicos, fin de la presentación, se hizo mucho más largo de lo que yo esperaba. No sé si quedó alguna duda. No, por mí bastante claro, profe. Lean el capítulo es muy claro. El Power yo traté de no salirme demasiado, sino por un poco de chimichurri nada más. Pero no me salí. La clase que viene entonces vamos a arrancar con justamente percepción, que es el primer tema. Y creo que tenemos consulta y voy a corregir, pero fíjense que corresponde al día donde dice consulta, ese día, la semana que corresponde ahí. Si no hay más dudas. Por mí no, profe. ¿Algo que les haya quedado que quieran decir? ¿Un comentario? No, profe, nada más si podrías, subir la clase por el tema de las diapositivas que faltaron como para copiarlas bien. Sí, eso lo subo. Pero no estudian de las diapos, chicos. Temo que subís las diapos y no leen el libro, es así de corto. Y que no se olvide del cronograma. Dale. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Aprovecho para darles la bienvenida de manera más personal. Y bueno, que tengan un buen cuatrimestre.
Cualquier cosa, ya saben, los medios de comunicación, el foro, bla, 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 bla. Dale, profe. Gracias. Chao, chao. Chau. Gracias. Gracias.